La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Giselle, buenas tardes. Qué gusto saludarla y aquí desde Machala para atender su pedido. Me imagino que debe estar muy ocupado tratando de solventar todos los problemas que deben tener ahora las familias afectadas por el terremoto, además de que se nos unió el invierno, las inundaciones y los damnificados por el terremoto, ¿no? Efectivamente, Gisela, aquí estamos con el gobernador de la provincia también del Oro, con Fernando Apolo, que me está acompañando en este vasto recorrido que lo estamos haciendo por el Cantón Machala. Estamos ahora aquí en Puerto Bolívar, luego pasaremos a Pasaje y finalmente concluiremos en el Guabo. De un trabajo de manera directa, inclusive venimos recién del barrio 4 de Abril, en donde hemos podido evidenciar las dificultades que las estamos apaleando de manera progresiva. Es una sensación crítica como la que vivimos el año anterior también. Recuerde que es una réplica lo que vivimos el año pasado, en donde teníamos una época invernal complicada, pero también tuvimos un sismo, el de Esmeraldas. Ahora nos toca este nuevo sismo, una situación crítica para el país, pero que unidos vamos a salir adelante. En estos sectores encontramos gente en pobreza extrema, niños, y estamos dando la cobertura necesaria. Todavía nos falta. Yo creo que ahí recibí varias inquietudes de la ciudadanía, inclusive estuvo una moradora del sector que es ya concejala electa del Cantón Machala, pero que pudo evidenciar junto a nosotros la carencia en algunos temas. Por lo tanto, hemos definido que el día de hoy, Giselle, por ejemplo, para este barrio, todo el equipo MIES nos entregará un inventario claro de los requerimientos adicionales y he comprometido el apoyo del gobierno para articular las ayudas humanitarias del sector privado y lograr que esta área que está construida como un albergue temporal tenga mayor condiciones de dignidad. Entendemos que no es la misma realidad que vivían con sus casas que están devastadas, algunas de ellas, familiares de quienes fallecieron. Creo que en esa zona, gobernador, fue la mayor cantidad de fallecidos en este lamentable hecho, en donde hemos visitado. Es una zona crítica, pero hemos estado ahí de manera personal a nombre del presidente Lasso. Ministro, muchos damnificados, hoy en la mañana veíamos en varios noticieros de diferentes medios de comunicación, dicen que todavía no han recibido la ayuda, que todavía no les llega. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya vamos 4 días después del terremoto y todavía familias dicen que no les llega. ¿Hay problemas para llegar con la ayuda? Mire, usted sabe que los procedimientos públicos a veces toman sus tiempos sin perjuicio de que el presidente ha dispuesto una celeridad absoluta. La ayuda macro ya ha llegado a todos los sectores, es decir, los albergues construidos. Por ejemplo, en el barrio 4 de Abril, de aquí de Machala, la gente no ha querido salir de ahí. Hemos tenido que armar de manera inmediata albergues temporales en la zona, en donde con carpas, no con un albergue como el que tenemos en instituciones educativas. En Pasaje tenemos 2, en el Guabo tenemos 1, pero en Machala no han querido retirarse. Son realidades distintas. La ayuda y yo diría la protección inmediata ya se ha dado a todos los sectores. Pero el estado de excepción no ayuda justamente a acelerar esos procesos que usted dice que son muy lentos dentro del Estado. Sí, por supuesto, Gisela. No, lo que quiero es que tengamos claro el contexto de la crisis, que es la misma que la vivimos el año pasado. Primero, la protección macro está ahí, que puede ser en algún momento requiriente de mayor eficiencia, de mayor cobertura. ¿Qué es la protección macro, ministro? ¿Qué es la protección macro? Albergues, colchones, tenemos kits de vivienda, kits alimenticios, kits de vestimenta, ¿no? Educadoras, trabajadores sociales para realizar actividades lúdicas, educativas con las personas más vulnerables, personas con discapacidad, niños, niñas. Ahora mismo que terminamos entregando varios kits de vestimenta a todos los beneficiarios, a todos los afectados y damnificados. Pero la otra ayuda, la particular, la que requiere un proceso, por ejemplo, el tema de la ayuda para arrendamiento, que es un arrendamiento temporal por 3 meses y una ampliación hasta máximo 6, hasta que se pueda solucionar el tema de vivienda. Es un tema que toma ya un poco más de tiempo porque es recurso público. Nosotros entregamos los bonos de contingencia por $273 por núcleo familiar. Esto ya se ha entregado a 88 familias aquí en Machala
pero se va a seguir ampliando. Aspiramos llegar a casi 500 bonos a nivel de todo el país, pero son temas que van en proceso, es progresivo porque se va incorporando. Inclusive la normativa define, Giselle, una diferencia entre afectados y damnificados. Damnificado es aquel que ha perdido algo, aquel que no puede retomar una actividad normal luego de un sismo o de una catástrofe invernal. Justamente esa es la preocupación, ministro, y le pido que nos escuche un momentito para que por favor se haga eco de un pedido, de un reclamo que hace la representante de los pescadores en 16 comunidades pesqueras del país que han sido afectadas, muy afectadas. Entre esas está la Isla Puná, está también Bellavista, San Lorenzo, están varios sectores que han sido muy afectados justamente con esto. El nombre de la representante es Gabriela Cruz. Escuchémosle. Y hay más de 326 familias afectadas, porque muchas veces en cada vivienda viven 2, 3 familias. Entonces, lo que hoy hemos podido palpar es que todavía la ayuda del gobierno nacional no llega a las comunidades pesqueras. El que se toman un Twitter y saca que se van a las comunidades, pues se van a las comunidades donde no han sido afectadas. Lo que la gente pide a grito es que necesitan poner sus paredes, necesitan colchones, porque los colchones se han destruido, sus platos, cosas se han destruido. No tenemos luz. Si alguien nos puede apoyar con generadores, teníamos paneles, pero estos se fueron abajo. Esto es en Guayas, ministro. Usted, yo sé que está en Machala y dice que ahí ha llegado con la ayuda, con los albergues, pero como vemos y escuchamos a esta representante de los sectores pesqueros, principalmente del Guayas, aunque también incluye algunos sectores de Esmeraldas, dicen que son 300 familias que han logrado detectar que no han recibido nada y que se han quedado sin sus casas o están afectadas o simplemente están en la calle, no tienen ni luz, dice. ¿Por qué no está llegando la ayuda? Gisela, perdón. Con todo gusto, si usted me ayuda con el contacto de la señora, voy a hacer una verificación in situ. Yo de aquí de Machala salgo para Guayaquil y en Guayaquil haré con María Gabriela García, que es nuestra coordinadora zonal, a quien le llamaré inmediatamente para que usted nos pueda entregar la información, alguien que nos permita generar una contactabilidad. No me quisiera anticipar en decirle si llegamos, como probablemente así lo hicimos en el contexto que le mencioné inicialmente, pero si algo tengo que hacer en este momento es representarle al presidente para suplir esas realidades. Nuestra producción ya acaba de enviarle el dato a su asistente, ministro. Perfecto, pero por otro lado, ¿es necesaria más ayuda? Es decir, el subsecretario general de Gestión de Riesgos, Rodrigo Rosero, estuvo en este mismo espacio y él decía que la situación no ameritaba, estuvo al día siguiente, creo, del terremoto, dijo que la situación no ameritaba pues cooperación internacional, ni la sociedad civil que se organice para ayudar, porque los recursos con los que contaban luego incluso de la declaratoria de emergencia del presidente podía abarcar la necesidad luego del terremoto y las inundaciones. Pero parecería que no es así. ¿Se necesita ayuda? ¿El Estado no se da abasto pese a la declaratoria de emergencia del presidente y de ofrecer recursos para ayudar a las personas damnificadas? A ver, yo creo que hay que dividir en dos momentos, el tema de lo estructural y el tema de lo específico coyuntural. Lo estructural está en manos de ministerios específicos, como el caso del Ministerio de Obras Públicas para la reparación vial, el caso del Ministerio de Vivienda, que requiere todo un proceso y además una inversión del Estado considerable. Con respecto a la protección social inmediata, toda ayuda es bienvenida. De hecho, están aperturados todos los centros de acopio, que son las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, las oficinas de la Secretaría de Riesgo y todas las gobernaciones del país, sobre todo de aquellas gobernaciones en donde mayor incidencia tiene, la gobernación del Oro, del Guayas y de la Suay. Y en ese sentido, Giselle, estamos capitalizando esa ayuda, ingresando a las bodegas del MIES a través de 7 sistemas informáticos una donación que nos entregó el Programa Mundial de Alimentos para que las donaciones sean eficiente y eficazmente recibidas, así como entregadas. Así que todo es bienvenido. Lo que hemos logrado a través de eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico que necesitan. La donación
para que puedan estas ser destinadas de manera adecuada. Ahí tenemos las imágenes que estamos viendo de que cómo están todavía algunos sectores que ni siquiera se han recogido los escombros. Esto es de ahora de la mañana, que nos enviaron justamente por parte de este gremio de pescadores preocupados por sus sectores tan afectados. Pero dígame qué pasa con el tema del bono de arrendamiento que ofreció el presidente, que firmó ya un decreto para quienes habían perdido sus viviendas, porque entiendo que son lo que se había en un primer momento registrado eran 192 viviendas afectadas y 89 viviendas totalmente destruidas. ¿Ya se les entregó un bono de arrendamiento? ¿Se lo está tramitando? ¿Cómo Estamos en este proceso. Mire, el decreto fue suscrito, pero está el acuerdo ministerial trabajando. Hoy una mañana que estuve con medios de... Ministro, estamos perdiendo la señal. Ministro, bueno, escuchábamos el ministro está en Machala. Hace una explicación similar. Perdón. Sí, perdimos el contacto, pero ya lo retomamos nuevamente, ministro. Le escuchamos. Me repite, por favor. Sí, efectivamente, Gisela. Le decía que para nosotros de momento está la mayor celeridad del caso. La ministra de Vivienda estará firmando el acuerdo ministerial entre hoy y mañana. Hay algunos elementos de carácter público que requieren y de manera inmediata se entregará estos primeros bonos de arrendamiento. Además, hay que identificar las áreas de arrendamiento porque el decreto determinará que se pague al arrendador, no al beneficiario, porque obviamente tenemos que precautelar que se cumple el objetivo. Como le digo, efectivamente son realidades que tienen que irse construyendo sobre la marcha. Por ejemplo, el bono de contingencia, ya estamos en proceso de entrega, pero eso es en función de cada vez que envíe la Secretaría de Riesgos una información constante. Aquí en Machala, por ejemplo, 88 son los beneficiarios, pero llegamos a 239 a nivel de país y proyectamos llegar a más de 500 o 600 que serán beneficiarios, pero esto es de manera progresiva de ser. Ministro, justamente estuvimos aquí en entrevista después de 2 días después del terremoto con Gustavo Bustamante. Él es un padre de 41 años que se hizo viral en redes sociales porque salió en esa fotografía que la debe haber visto usted en Pasaje con su niña en brazos luego de que el edificio de 7 pisos se había venido completamente abajo y él entró a rescatar a su familia, a su esposa y a su hija y gracias a Dios pues las pudo rescatar con vida. Lo que incluso él fue entrevistado, dijo, por canales internacionales en Europa, en Estados Unidos también. Cadenas internacionales lo localizaron para hablar con él, que cuente su impresionante historia, porque de verdad la fotografía salía con su bebé en brazos y el edificio de 7 pisos, eso hecho sándwich, aplastado completamente. Entonces la imagen era realmente a la vez que esperanzadora, también muy dramática. Si bien lo pudieron contactar un montón de personas durante los 2 primeros días después del terremoto, no había llegado nada de ayuda hacia el lugar donde él vivía, que no había llegado nadie del gobierno, nos contaba. ¿Por qué? ¿Por qué esa demora? Gisela, se cortó nuevamente. Me decía que no le habían contactado. Sí, que pese a que la prensa internacional lo pudo contactar a este señor en Pasaje, él nos dijo a los 2 días que no lo habían contactado de parte del gobierno. Nosotros hemos contactado. De hecho, antes de iniciar la entrevista con usted, revisaba un informe de la viceministra, en la cual inclusive me había manifestado, no está en condiciones de pobreza o pobreza extrema que pueda permitirse acceder a uno de los bonos. Usted recuerde que nosotros actuamos en función de norma. De hecho, justamente aquello de poder cumplir con la ley, de poder inhabilitar a quienes no cumplen el perfil o no cumplen las condiciones mínimas que requiere un bono, hoy me tiene piloteando por ahí un juicio político en la Asamblea Nacional por cumplir la ley. Así es que nosotros no podemos extraernos, pero la protección y el seguimiento, el acompañamiento para el crédito 1x30, las líneas de crédito en Ban Ecuador, se le ha dado y continúan. Acaba de dar la disposición de que efectivamente se continúe en ese sentido, pero hay temas que se pueden cumplir desde la perspectiva pública y otros no. El darle un abordaje sí es una obligación y así lo hemos hecho, pero son otros los requerimientos que a veces puede tener personas que forman parte de esta realidad social a la cual nos vimos abocados producto del sismo, pero que no necesariamente forman parte de la protección social del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ministro, también quería un momentito de su atención para que solo escuchemos una última parte de esta representante de los pescadores que dijo algo respecto a un funcionario del MIES que se acercó hacia las poblaciones afectadas. Por favor, pongamos el audio. Y me dicen es que acá tenemos un proyecto y allá no tenemos proyecto. ¿Eso entonces, le dijeron específicamente? Así es. Hoy me dijeron
tipo ¿Quién 7 de la mañana. ¿Quién le dijo eso de que no iban a las que no tenían? Pero, ¿qué funcionario? Un funcionario del MIES. Entonces, yo lo que aquí delante de la autoridad pesquera, o sea, ni siquiera me lo dijo aparte. Entonces, yo lo que nosotros hoy día hemos ido con el viceministro de Pesca y Acuacultura, Andrés Saren, con el subsecretario de Acuacultura y Pesca, a constatar en cada comunidad pesquera de la información que hemos levantado. Lo que la gente pide a grito es que necesitan poner sus paredes, necesitan colchones, porque los colchones... Ahí vuelve a repetir, ministro, lo que le había mostrado antes, pero ella se refiere a que fueron funcionarios del MIES a estas comunidades pesqueras del Guayas y que vieron en las condiciones en que estaba, lo ratificaron, pero dijeron, no, aquí no tenemos proyectos con el MIES, así que nosotros no les podemos ayudar. ¿Eso es cierto? Voy a verificar, comprenda que tenemos 31.300 funcionarios a nivel nacional. Me imagino. Giselle, es muy probable que eventualmente algún profesional no tan profesional pueda mencionar lo que acaba de decir la señora. Crédito absoluto a lo manifestado, no tiene por qué decir lo contrario, pero a veces esas desavenencias son producto o de irresponsabilidades, producto también de algún tipo de falta de comunicación. Me comprometo, Giselle, es más, una vez que concluya la entrevista voy a hablar con la persona de manera directa, yo de manera personal. Luego le canalizaré con la directora, con la coordinadora zonal de Guayaquil. Si es posible, hoy llegando a Guayaquil tendré un informe y le transmitiré a usted para que le agradezco, mañana ministro. pueda esto mismo verificarse de que hemos abordado de manera inmediata. Todo es perfectible, es Claro que indudable sí. que todo es perfectible, no es que estoy aquí. Seguramente, a pesar de mi presencia en el barrio 4 de abril, seguramente puede ser que para pasado mañana, una vez que hemos cumplido el tiempo que me he puesto para poder cumplir esas expectativas, algo más falte. Confiamos en su palabra, ministro. Confiamos en su palabra. Sabemos que usted hará lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver qué se resolvió de esto. Muchísimas gracias, ministro. Agradecemos al ministro de Bienestar, de Inclusión Económica y Bienestar Social, Esteban Bernal.